Uno abre cualquier portal de noticias, enciende la televisión o simplemente navega por redes sociales y es casi una constante. Israel. Siempre está ahí. Siempre. Un país relativamente pequeño que genera un ruido global enorme. Y la pregunta que siempre surge es, ¿por qué? ¿Por qué esa franja de tierra ocupa un espacio tan desproporcionado en la atención del mundo? Es una excelente pregunta. Bueno, hoy tenemos en nuestras manos un ensayo que propone una respuesta que, les aseguro, no van a encontrar en un análisis político tradicional. Para nada. Se titula Israel, guerras y los últimos tiempos, una perspectiva histórica y bíblica. Y nuestra misión aquí es sumergirnos en su lógica. No vamos a debatir la geopolítica del día a día, para nada. No, el objetivo es otro. El objetivo es entender cómo este documento construye un argumento muy particular. Que todo lo que vemos, desde la fundación de Israel hasta sus conflictos, es en realidad parte de un guión escrito hace milenios. Es una perspectiva fascinante, porque le quita el azar a la historia. El ensayo que vamos a analizar hoy no ve los conflictos de Israel como accidentes o fracasos de la diplomacia. No. Al contrario, los presenta como hitos, casi como señales de tránsito en un mapa profético que, según esta interpretación, nos está llevando a un destino muy concreto. Exactamente, como si la historia tuviera un guión y estuviéramos, viendo los capítulos finales. Pues entremos en materia. Adelante. Lo primero que llama la atención del ensayo es que no empieza donde uno esperaría. No arranca en 1948. Para nada. Para entender su argumento, nos pide que retrocedamos mucho más en el tiempo. Sí, a lo que llama el ciclo fundamental de pacto, dispersión y regreso. Es que esa es la columna vertebral de todo el argumento. Sin este ciclo, nada de lo demás tiene sentido desde la óptica del texto. Es la base. Es la base. Todo comienza con lo que en la Biblia se conoce como el pacto con Abraham, una promesa divina de que su descendencia heredaría una tierra específica. Pero, y aquí está el giro dramático, ese pacto venía con condiciones. Ah, claro. El texto es muy enfático en esto, citando pasajes de la Torá y de los profetas que advertían que la desobediencia a las leyes de ese pacto tendría una consecuencia muy clara: el exilio, la dispersión del pueblo fuera de esa tierra prometida. O sea, la tierra era una promesa, pero no un cheque en blanco. Exacto. La permanencia estaba condicionada. Y la historia, según el ensayo, muestra que esa advertencia se cumplió. Se cumplió de forma devastadora y en dos ocasiones principales que el texto subraya como momentos históricos clave. ¿Cuáles son? El primero es la destrucción del primer templo en Jerusalén por el Imperio de Babilonia, allá por el 586 a.C. Eso marcó el primer gran exilio. El primer gran exilio. Luego, muchos siglos después, tras un regreso y la construcción de un segundo templo, la historia se repite. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano arrasa Jerusalén y destruye ese segundo templo. Y ese evento es el que da inicio a lo que conocemos como la diáspora judía. Sí, una dispersión que duró casi 2 milenios. El pueblo judío se esparció por todo el mundo. Casi 2000 años. Es una cantidad de tiempo difícil de procesar. La mayoría de los pueblos antiguos que sufrieron algo así simplemente desaparecieron, se asimilaron. Se diluyeron en la historia. Pero aquí es donde entra la tercera parte de ese ciclo que mencionas, el regreso. La dispersión no era el punto final del relato. Exactamente. Era un paréntesis, aunque uno larguísimo. El ensayo destaca que los mismos profetas que advirtieron del exilio, como Jeremías o Ezequiel, también hablaron de una futura recolección del pueblo. Desde todos los rincones de la tierra. Sí, y se detiene en una profecía muy gráfica y potente. La visión del Valle de los Huesos Secos, en el capítulo 37 de Ezequiel. Ah, esa es una imagen muy poderosa. Un valle lleno de huesos humanos, secos, sin vida. Y de repente, esos huesos se empiezan a juntar. Se cubren de tendones, de carne, de piel, y vuelven a la vida como un gran ejército. Impresionante. La interpretación que presenta el ensayo es que esto no es una profecía sobre la resurrección individual, sino una alegoría del renacimiento nacional de Israel. Ah, o sea, el renacimiento de la nación. Justo. Un pueblo que parecía muerto y disperso por el mundo, volvería a unirse y a tener vida como nación en su propia tierra. Por eso este ciclo de pacto, exilio y regreso es tan crucial. Prepara el escenario para lo que vendría en el siglo XX. Y aquí es donde el ensayo da un salto cuántico de la historia antigua a la modernidad.
Aterriza en 1948, El año clave. el año de la fundación del Estado de Israel, y lo califica con una frase que es como poco contundente. El evento definitorio para la teología escatológica moderna. Básicamente un parteaguas, ¿no? Totalmente. El antes y el después para cualquiera que estudie las profecías del fin de los tiempos. ¿Por qué tanta carga sobre un solo evento político? Porque desde la perspectiva que expone el documento, 1948 no fue principalmente un evento político, fue un evento profético. Y de todas las promesas de retorno. Después de casi 2000 años de no existir como nación soberana en su tierra, Israel volvía al mapa. Es que pensándolo bien, es un hecho históricamente anómalo. Muy anómalo. No hay muchos otros ejemplos de un pueblo que recupere su tierra y su idioma después de tanto tiempo. Precisamente, y la lógica que presenta el texto es la siguiente. Si uno se toma las profecías bíblicas de forma literal, muchos de los eventos descritos para los últimos tiempos requieren que exista una nación de Israel en su tierra ancestral. Claro, necesita el escenario. Sin un Israel físico en el escenario, el resto del guión profético no puede avanzar. Por lo tanto, 1948 no es solo el fin del exilio, es el pistoletazo de salida para la cuenta regresiva final. Y claro, desde el primer segundo de su existencia, ese renacimiento estuvo marcado por la guerra. El ensayo lo conecta de forma inmediata. Al instante. No presenta a Israel como una nación que nace y vive en paz, sino todo lo contrario. Cita que su mera existencia ha sido una fuente de conflicto incesante. Sí, y no es una hipérbole. El texto enumera las grandes guerras que definieron sus primeras décadas. La Guerra de Independencia en el 48, la crisis de Suez en el 56, la Guerra de los 6 días en el 67, la de Yom Kippur en el 73. Y la lista sigue. La lista sigue. Pero aquí es donde el ensayo hace un giro interpretativo clave. ¿A qué te refieres? A que la perspectiva diplomática convencional vería este historial de guerras como un fracaso. Un fracaso de la política, de la convivencia, de la búsqueda de la paz. Lo lógico, ¿no? ¿Lo lógico? En cambio, desde la perspectiva del ensayo, este estado de conflicto perpetuo no es una anomalía a corregir, sino una confirmación. Una confirmación. Es una señal de que Israel está cumpliendo su papel profético. Cada guerra, cada tensión internacional, en lugar de ser una desviación del plan, refuerza la idea de que Israel es el epicentro de un drama mucho más grande, de escala cósmica. Es una inversión total de la lógica moderna. En lugar de ver la guerra como una señal de que algo va mal, este texto la presenta como una señal de que el guión va por buen camino. Es una idea fascinante y, la verdad, un poco inquietante. Es muy inquietante. Y me imagino que el ensayo no se queda en el conflicto en general, sino que se mete en profecías específicas. Se mete de lleno. El documento se apoya sobre todo en los libros de Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis para pintar un cuadro de lo que llama las guerras finales. Destaca 3 profecías principales que, según su interpretación, todavía están por cumplirse en su totalidad. A ver, vamos con la primera. La primera es, quizá, la más detallada. La guerra de Gog y Magog, descrita en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Gog y Magog. El texto la presenta como una invasión masiva contra Israel, liderada por una figura llamada Gog, de la tierra de Magog. Lo interesante son los detalles. Se habla de una vasta coalición de naciones, identificadas con nombres antiguos, pero que el ensayo sugiere que son potencias del norte de Israel. ¿Y cuál es el contexto de este ataque? O sea, ¿qué está pasando en Israel cuando ocurre? Ese es un punto crucial que el ensayo subraya. La profecía dice que el ataque ocurre cuando Israel vive en seguridad en su tierra, una nación restaurada de la espada. Vive en seguridad. Exacto. Y el motivo de la invasión es explícitamente económico. Venir a saquear, a tomar botín y despojos. Ah, o sea, no es una guerra ideológica. El autor del ensayo argumenta que esta descripción de un Israel próspero, con avances tecnológicos y recursos, pero que vive en una especie de seguridad precaria y rodeado de enemigos, resuena poderosamente con la situación actual. Es una nación fuerte pero constantemente amenazada. Esa condición de vivir en seguridad es muy intrigante porque se puede interpretar de muchas maneras. Volveremos a eso más tarde, me parece. Sin duda. ¿Cuál es la segunda gran profecía de guerra que menciona el texto? La segunda es la de la piedra pesada, del libro de Zacarías capítulo 12. Es una profesión muy centrada en Jerusalén. En Jerusalén. La cita que destaca el ensayo dice:
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea que, según el ensayo, la polémica actual sobre el estatus de Jerusalén que vemos constantemente en las noticias no es el problema final. No, Es apenas el calentamiento para un conflicto de escala mundial. Así lo plantea. exactamente. La interpretación del documento es que esto predice una escalada de hostilidad a nivel global, no regional. Jerusalén se convierte en el punto de fricción para todas las naciones. Los conflictos y resoluciones de la ONU que vemos hoy serían, desde esta óptica, solo los precursores de un futuro asedio total a la ciudad, donde el mundo entero toma partido. Y de una piedra pesada pasamos al clímax de todo, me imagino. Al clímax. La palabra que todo el mundo conoce, aunque no sepa bien qué significa. Armagedón. La profecía final, sí. La batalla de Armagedón, mencionada en el libro de Apocalipsis. El ensayo se detiene a aclarar algo importante, que Armagedón no es solo un concepto abstracto para referirse a una catástrofe mundial. No es una metáfora. Figura estratégica en el norte de Israel, que ha sido escenario de batallas cruciales durante milenios. O sea que es una ubicación literal en el mapa. Según la interpretación literal que sigue el ensayo, sí. Ese lugar se convierte en el punto de encuentro simbólico y físico para los ejércitos del mundo en la confrontación final. Pero hay algo más, ¿cierto? Sí, la profecía añade un giro. Estos ejércitos no se reúnen solo para luchar contra Israel. En última instancia, su batalla es contra el Mesías, que según la creencia cristiana, regresa en ese momento. Entonces, Jerusalén y el monte de Meguido se posicionan como el epicentro literal. Del conflicto cósmico que pone fin a la historia como la conocemos. Cabos. ¿Cuál es la conclusión final que le presenta al lector? La conclusión es que, si se mira a través de esta lente bíblica, la historia entera de Israel, con sus tragedias y sus triunfos, es la historia de un pacto inquebrantable. Un pacto inquebrantable. El argumento final del texto es que la suma de todas estas piezas, el milagroso resurgimiento de la nación en el 48, la intensidad casi sobrenatural de sus guerras y la obsesiva atención global que recibe, no son coincidencias. Son señales. Son señales. Señales claras e inequívocas para quienes siguen esta línea de interpretación, de que la humanidad ha entrado en la recta final del cronograma bíblico. Es decir, que los titulares de hoy son, en esencia, el cumplimiento de profecías milenarias. Exacto. El ensayo posiciona las guerras de Israel no como problemas geopolíticos que buscan una solución diplomática, sino como el telón de fondo necesario y profetizado para los eventos culminantes. El escenario. Son el escenario que se debe montar para la aparición del Mesías y el establecimiento final de una paz que ya no sería humana sino divina. Hay una frase final en el ensayo, ¿verdad? Sí, la frase con la que cierra es muy potente y resume toda su visión. Describe a Israel no solo como una nación histórica, sino como el ancla profética que marca el tiempo del mundo. El ancla profética que marca el tiempo del mundo. Es una imagen muy fuerte. Hemos desglosado entonces el argumento de este ensayo, que presenta una visión muy particular de la historia. Una donde no hay espacio para la casualidad. Nada es al azar. Cada conflicto, cada cumbre diplomática, cada titular es una pieza que encaja en un rompecabezas profético. Es una superposición perfecta de historia, fe y actualidad. Un marco interpretativo que lee los acontecimientos del siglo XXI con un código escrito en la antigüedad. Y como dices, desde esa perspectiva, nada es accidental. Todo tiene un propósito y avanza en una dirección muy específica. Bien, para cerrar, como siempre, queremos dejar una idea para la reflexión. Algo que se desprende del material que hemos analizado, pero que el propio texto no llega a explorar a fondo, y que nos parece que abre una pregunta muy interesante. Sí. Nos llamó mucho la atención un detalle en la profecía de Gog y Magog. El que mencionamos antes. El mismo. El ensayo resalta esa condición tan específica. El ataque masivo ocurre cuando Israel vive en seguridad. Esto, si uno se mantiene dentro de esa misma lógica profética, plantea una paradoja fascinante. ¿A qué te refieres con una paradoja? A la pregunta, ¿qué significaría realmente para Israel alcanzar ese estado de seguridad que activaría la profecía? Claro. ¿Se trataría de una paz política estable, con tratados firmados y fronteras reconocidas por todos sus vecinos? ¿Una seguridad militar absoluta? Ok. O, paradójicamente, podría ser que esa seguridad no sea paz,
sino una prosperidad económica y tecnológica tan abrumadora, una seguridad en su propia riqueza y autosuficiencia, que lo convierta precisamente en el objetivo perfecto para el saqueo que describe la profecía. Vaya. En ese caso, alcanzar el éxito podría ser, irónicamente, el detonante de la catástrofe anunciada. Es una tensión inherente a la propia profecía que el texto deja abierta la interpretación.